¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, profe? Bien, acá andamos. Por lo menos. Dos compañeros, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No. Oh, mi hija quiere que pruebe un jugo. Es fuerte, hija. Gracias, mi amor. Viste, cuando todo tenés que decir, ay, qué rico, qué rico, qué rico. Esperen que no estoy encontrando el de ustedes. Mi machete, en realidad. ¿Cómo está, Giselle? Nutrición, acompañante. Eso me pasa porque tengo tantos cursos que por ahí se me... Ah, acá está farmacia. Lo había perdido, digo, ¿qué le pasa a este? Acá, ahora sí. Así tengo todo ordenadito. Hoy es un día medio caótico para mí. Un poco congestionada, dice Giselle. Y sí, con estos cambios de tiempo, chicos, nunca se sabe cómo seguimos. Bueno, ¿cómo vienen para el examen? ¿Bien? ¿Se vienen preparando? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada, que habíamos comenzado a ver el tema de qué es un medicamento. Como dice ahí, un medicamento es una sustancia química diseñada para prevenir, aliviar y curar enfermedades, tratar lo que son síntomas, aliviar el dolor o mejorar la salud en general, y que estos pueden ser fabricados a partir de ingredientes naturales o ingredientes sintéticos y que vienen en diferentes formas. ¿Sí? Por otro lado, también habíamos estado hablando de lo que es el nombre científico, ¿sí? Que es el nombre que le da el laboratorio, ¿sí? El laboratorio que prepara el medicamento. ¿Bien? A ver, puede tener una sola denominación científica con diferentes nombres comerciales, ¿no? También hablamos de el nombre registrado o lo que es el nombre, digamos, comercial, ¿sí? Como dice ahí, el que le da el que le da el laboratorio preparador del fármaco, ¿sí? Y las formas farmacéuticas. Bien, ¿se acuerdan que hay varias formas farmacéuticas? Por ejemplo, las tabletas, las cápsulas, las suspensiones, los inyectables, los jarabes, los parches, ¿sí? Los óvulos supositorios, las gotas, ¿sí? Gotas ópticas, gotas oftálmicas, ¿bien? Y también estuvimos charlando, ahora sí, de lo que es la dosis, ¿sí? Que es la cantidad de medicamento, la cantidad de principio activo que se administra a un paciente. ¿Bien? Y que existen diferentes tipos de dosis. La dosis única, que es la cantidad de medicamento que se administra en una sola toma, en un momento, digamos, específico. Dosis diaria, que es la cantidad total, buenas tardes, Gloria, total del medicamento que se administra en un día, ¿sí? Después tenemos dosis por peso, ¿sí? Que se calcula en función al peso corporal del paciente, ¿sí? Que mayormente se utiliza en lo que son los niños, ¿sí? Y la dosis por superficie corporal, que acá se calcula en función del área de la superficie corporal del paciente, y muchas veces se utilizan en casos bastante importantes para lo que es ajustar dosis según lo que son las características, digamos, físicas de cada individuo, ¿sí? Después hablamos de la fecha de caducidad, ¿sí? Que es la fecha, digamos, esta que a partir de esa fecha no se puede utilizar el medicamento. Y charlamos también un poquito, si mal no recuerdo, del lote de fabricación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que es esa clave que identifica todos los ejemplares del mismo fabricante, ¿sí? Del mismo proceso, en realidad, de fabricante, que en realidad el lote de fabricación tiene solamente valor para lo que es el laboratorio farmacéutico, ¿sí? Por otro lado,
ahora sí vamos a hablar un poquito de los símbolos que pueden aparecer más que nada en las cajas de los fármacos, sí, que son códigos en realidad que indican la forma de conservación, también si ese fármaco necesita de una receta o no, ¿sí? Hay varios símbolos, hay símbolos de advertencia, por ejemplo, que son esos símbolos que eh, alertan muchas veces de posibles riesgos asociados con el medicamento, ¿sí? Por ejemplo, esto de la necesidad por ahí de mantenerlo fuera del alcance de los niños, ¿sí? La precaución de cuando se toma el medicamento por ahí no conducir o no operar maquinarias, ¿sí? De no ingerir por ahí a lo mejor con alcohol mientras se toma el medicamento. Después puede haber símbolos de almacenamiento, ¿sí? Que indican la condición de almacenamiento adecuada para ese medicamento. Bien, por ahí la necesidad de mantenerlo en un lugar fresco, en un lugar seco, protegido de la luz solar, ¿sí? La necesidad por ahí de mantenerlo dentro del refrigerador. Bien, después hay otros símbolos, por ejemplo, los símbolos de dosificación, ¿sí? Que pueden indicar la cantidad de medicamento a administrar en una dosis, la frecuencia, ¿sí? Y la forma también de administración, vía oral, intravenosa, tópica, hay varios tipos de símbolos. Después hay otros símbolos que son los símbolos llamados símbolos de seguridad, ¿sí? Que por ahí pueden indicar la necesidad por ahí de usar, por ejemplo, guantes o protección ocular al manipular el medicamento, o la necesidad de desechar los envases de una forma adecuada, ¿sí? Otros símbolos que también son bastante conocidos son los símbolos de toxicidad, ¿no? Que advierten la toxicidad del medicamento, ¿sí? Entonces puede incluir ahí lo que son los símbolos de peligro, ¿sí? Las calaveras, las cruces, bien, para indicar directamente que ese medicamento puede ser peligroso en caso, por ejemplo, de una ingesta accidental, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? Bien. ¿Qué más? A ver, todo lo que son los símbolos, ¿sí? Es importante por ahí que también uno se familiarice, ¿sí? Que lea cuidadosamente el etiquetado, las instrucciones del medicamento antes de usarlo, ¿sí? Eso es la única forma de garantizarnos que va a ser seguro y que va a ser efectivo, ¿sí? Bien, y muchas veces también les puede tocar a ustedes como auxiliares de farmacia que el paciente tenga una duda y llegue al mostrador y nos diga, che, acá este medicamento tiene una calavera, ¿y eso qué significa? ¿Sí? Bien, después tenemos algunos símbolos, como les puse ahí, el símbolo redondito, ¿sí? El primero, que dice medicamento con receta médica, ¿sí? Después, por ejemplo, tienen lo que son los psicotrópicos, que tienen este símbolo, ¿sí? El segundo, y muchas veces combinado con este otro de acá arriba, ¿sí? Después, bueno, receta de estupefacientes, material reactivo, la conservación en el refrigerador, ¿sí? Ahora vamos a hablar del símbolo SINGRE, que ahora les cuento lo que es. Esto que es la caducidad inferior a 5 años, ¿sí? Que es un medicamento que dura menos de 5 años. El gas medicinal, este es otro. La conducción, que tengan cuidado con ese medicamento que muchas veces por ahí no se debe consumir, no se debe conducir ni manejar lo que son maquinarias. Y este era el otro símbolo, que es este que ven acá, el símbolo SINGRE. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Ese símbolo en realidad se garantiza que los envases y los restos de los medicamentos reciban un tratamiento medioambiental adecuado, ¿sí?
una vez, digamos, que el ciudadano los deposita en estos puntos, porque hay puntos SINGRE en las farmacias. No todas las farmacias lo tienen, pero si en algún momento ustedes lo llegan a ver, me gusta que sepan que en realidad ahí se depositan los envases y los restos de medicamentos. ¿Sí? Bien, muchas veces también están en el etiquetado. Bien, entonces muchas veces los laboratorios directamente cumplen, ¿sí?, con estas actuales exigencias de la normativa medioambiental, ¿sí?, y sanitaria dentro de estos puntos. Entonces, los puntos Sinker en realidad son contenedores que están destinados a recoger los envases de medicamentos, ¿sí? Entonces, ahí hay que depositar lo que son los restos de medicamentos que, por ejemplo, están caducados, ¿sí?, medicamentos que están en mal estado, ¿sí?, o medicamentos por ahí que uno ya no necesite más. Bien. Otra cosa, también en los puntos Singer se depositan las cajas de medicamentos, ¿sí?, que estén, por ejemplo, vacías o por ahí que hayan tenido contacto con otros medicamentos y, bueno, los envases vacíos, ¿no? ¿Sí? Los blisters, los frascos, los inhaladores y demás. Bien, otra cosa con respecto a los fármacos, los medicamentos, ¿sí? Tienen dentro de o la caja o el prospecto o el blister el nombre y la dirección del laboratorio farmacéutico, el nombre del director técnico del laboratorio, el código nacional o número de registro sanitario, ¿sí? Y en algunos casos también tienen la farmacéutica publicitaria, si es que es un medicamento publicitario, ¿sí? Eso puede estar o no dentro de lo que son los medicamentos. ¿Alguien más no encuentra el módulo número 2? ¿O pudieron descargarlo bien los demás? Yo lo descargué, profe, pero era fármacos y medicamentos lo que íbamos a ver ahora. Sí. Creo que era ese. Bien. Sí, sí, ese es. Bien. Después seguía forma farmacéutica y vía de administración. Exacto. Bien, Noé, vos tenés el módulo número 1 con los PDFs, después vas a encontrar la validación y el recuperatorio, y después vas a encontrar donde dice módulo número 2, y ahí están los PDFs que vamos a usar en el módulo número 2. ¿Sí? Bien. Hola, profe. Sí, lo imprimí. Ah, No, sí, ya lo tengo impreso y todo, pero a lo que voy, que desde que arrancaste, que es medicamento, bueno, eso sí, la otra partecita por ahí me mareó, digamos, que no. no lo tienen en el PDF en realidad. Ah, ok. Yo lo estaba buscando, pero no lo encontré. No está en el PDF, no está en el PDF. Eso te quería decir. No, acuérdense que yo les dije que por ahí doy información extra que ustedes no la tienen en el PDF. Ah, yo Listo. entendí que no habías podido encontrar el módulo número 2. No, sí, lo encontré. Bien. No. Bien. Listo, gracias. A ver, otra cosa. Los medicamentos tienen una clasificación, ¿sí? Hay 3 modos, ¿sí? En realidad se clasifican dependiendo de diversos criterios, como el origen del fármaco o su modo de acción, ¿sí? Entonces, presentan 3 tipos de clasificaciones de los medicamentos: por su origen, por su modo de acción, ¿sí?, y por la naturaleza de la enfermedad, ¿sí? Nosotros vamos a desglosar estas 3, digamos, clasificaciones. La primera es por su origen, ¿sí? Un medicamento
puede tener origen como natural, semisintético, sintético, ¿sí? Entonces, primeramente, si clasificamos a los fármacos por su origen, vamos a tenerlos de origen natural, ¿sí? Y ahí tenemos, dentro de los de origen natural, de origen mineral, como es el yodo, como es el azufre, ¿sí? Como son las sales de calcio, como son las sales de hierro, ¿sí? El fosfato, por ejemplo. Luego también de origen natural tenemos los de origen animal, ¿sí? Las hormonas, como la insulina, las vitaminas, la vitamina E, la vitamina A, ¿sí? El hígado de pescado, ¿bien? Y después tenemos de origen vegetal, que también entra dentro de los de origen natural, los alcaloides, ¿sí? Después tenemos los semisintéticos, que son productos de fermentación, como son las vitaminas, como son los antibióticos, como son los aminoácidos, ¿sí? Que son productos de ingeniería, digamos, genética, no sintética, perdón, genética, ¿sí? Y después tenemos los sintéticos, ¿sí? Que son productos de síntesis química, que reemplazan, digamos, lo que son los fármacos naturales con la suspensión de algún efecto adverso, como es, por ejemplo, la aspirina, ¿sí? La otra clasificación es según el modo de acción. Bien, ahí tenemos los preventivos, ¿sí? Que son los medicamentos que tratan la causa, son medicamentos preventivos, perdón, que tratan la causa de la enfermedad, ¿sí? Bien, los antibióticos, los antiparasitarios, ¿sí? Los anticoagulantes, por ejemplo, para impedir infartos, las vitaminas, los antioxidantes, las vacunas, ¿sí? Y también por su modo de acción tenemos, por ejemplo, los sustitutivos, ¿sí? Que son los medicamentos que compensan la deficiencia de una sustancia, digamos, esencial. Las vitaminas, las insulinas, las hormonas, los estrógenos, la cortisona, por ejemplo, la hidrocortisona, ¿sí? Los sueros rehidratantes, ¿bien? Después tenemos también, según su modo de acción, los sintomáticos, ¿sí? Que son aquellos que alivian síntomas. Bien, los analgésicos, los antipiréticos, antiinflamatorios, ¿sí? Antisomníferos, por ejemplo, ¿sí? No es fácil esta categoría distinguirla entre los sustitutivos, los preventivos y los sintomáticos. ¿Bien? Porque algunos tienen más de un modo de acción. Bien, por ejemplo, a ver, los analgésicos, ¿a dónde lo colocarían? ¿Dentro de los preventivos, dentro de los sustitutivos, dentro de los sintomáticos? De los sintomáticos. De los sintomáticos, bien. Otro, a ver, las vitaminas. Preventivos, sustitutivos. Preventivos y sustitutivos también, porque compensan la deficiencia de una sustancia esencial de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso por ahí es bastante difícil por ahí categorizarlo según el modo de acción, ¿sí? Bien, por ejemplo, a ver, los antihipertensivos, ¿qué hacen? Suprimen, ¿sí? O al menos disminuyen los síntomas asociados con la hipertensión arterial, pero también desempeñan otro papel que es el papel preventivo ante las complicaciones cardiovasculares, ¿sí? De la hipertensión. Entonces, están en los dos. ¿Bien? Y después, por último, la última clasificación es la naturaleza de la enfermedad.
¿sí? Y de acuerdo con esta clasificación, que es una clasificación internacional de las enfermedades, los medicamentos en realidad se clasifican en 17 grupos, ¿sí? Tenemos las enfermedades infecciosas y parasitarias por un lado, ¿sí? Luego tenemos neoplasias, o sea, los cánceres. Luego tenemos enfermedades endocrinas, nutricionales, metabólicas y de desorden inmunológicos, ¿sí? Después tenemos desórdenes mentales. Después tenemos enfermedades de sangre y de lo que son los órganos productores. No está dentro del PDF lo que estoy diciendo, ¿sí? Después tenemos lo que son enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema genitourinario, por ejemplo, complicaciones de embarazo, parto, también. Después están las enfermedades de la piel y de lo que son los tejidos subcutáneos, las enfermedades del sistema muscular y lo que son los tejidos conjuntivos, anomalías genéticas, ¿sí? Espere que son 17. Accidentes y envenenamientos, ¿sí? Periodo prenatal y lo que son síntomas y señales y condiciones de enfermedad. Que la clasificación de los medicamentos por naturaleza de la enfermedad está buena, sí, pero hay que acordarse de los 17 grupos. ¿Bien? Es solo para que lo sepan, ¿sí? Y después tenemos una clasificación que es, digamos, más simple, podemos decirla. A ver si yo se lo puse acá. No, no se los coloqué, perdón. Una clasificación que es más simple, ¿sí? Que se agrupan en realidad los medicamentos en 4 familias. Bien, dependiendo de la forma de actuar, ¿sí? Que esto por ahí les puede servir para ordenar lo que es el almacenamiento, ¿sí? La primera son los agentes que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Que ahí hablamos de que de psicotrópicos, los neurológicos, por ejemplo, ¿sí? Después, la segunda, los agentes farmacodinámicos, ¿sí? Que afectan, son aquellos medicamentos que afectan el proceso dinámico normal del cuerpo, ¿sí? Como es el sistema cardiovascular. Bien, los antiarrítmicos, los vasodilatadores, los diuréticos, ¿sí? Todo, digamos, lo que, lo que comprende el corazón y la circulación, ¿sí? La tercera clasificación son los agentes quimioterapéuticos, ¿sí? Bien, y el último son los agentes que actúan en enfermedades metabólicas y en lo que son funciones endocrinas. Bien, que son aquellos fármacos, digamos, que no encuadran en ninguna de las 3 clases anteriores que les nombré. Si a alguien le sirve, para que lo sepa. ¿Sí? Ahora sí, vamos con lo que ustedes tienen en su PDF, ¿sí? Farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia, como dice ahí, analiza cómo actúa un fármaco al ser humano, así como todas las interacciones que se producen tras su ingesta. Se trata de un proceso que es complejo, ya que cada persona, obviamente, somos diferentes y asimilamos un medicamento concreto de forma diferente, ¿sí? A ver, es de vital importancia conocer cómo afectan, ¿sí? Determinados fármacos en las personas, ¿bien? Más que nada si es que existen situaciones que se complican, ¿bien? Entonces, debemos saber cómo evitar o cómo afrontar muchas veces cada uno de los casos. Por eso me gusta que ustedes vayan guardando a medida que tengan o le piden al vecino que saben que toma algún medicamento, todo lo que son los prospectos y lean. ¿Bien? Entonces, los mecanismos de acción de la farmacodinamia, ¿sí? En lo que es el argot
perdón, el argot profesional de la farmacodinámica, se conoce, ¿sí?, al mecanismo de acción, que ustedes lo van a encontrar con la sigla MA, a todas las reacciones o todas las manifestaciones que provoca un medicamento en el organismo, ¿sí? Y los factores en realidad que influyen, ¿sí?, en esas reacciones o en esas manifestaciones son los siguientes: la afinidad o grado de atracción entre un fármaco y un receptor, ¿sí? Que en realidad se crea ¿para qué? Para que haya una relación entre fármaco y receptor estable, ¿sí? Entonces, cuanto mayor afinidad haya, más posibilidades existen de que el medicamento provoque el efecto deseado en la persona, ¿sí? Otro factor que influye es la selectividad o la capacidad de un fármaco de incidir en una parte concreta del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, los medicamentos, no sé, para el corazón, para el riñón, para los huesos, ¿sí? Muchas veces es vital que no haya incidencia o que no afecte a todo el organismo, ¿sí? Sino que ese fármaco, digamos, se centre en una parte concreta, ¿sí? ¿Y cómo lo consigue eso? ¿Cómo el fármaco sabe que a mí me duele la cabeza, por ejemplo? O que yo estoy tomando este fármaco porque tengo un problema con respecto a los riñones. Lo hace utilizando la capacidad de unirse a ciertos receptores, que ya vamos a ver lo que son los receptores, ¿sí? Otro factor es la potencia, que en realidad se refiere a la cantidad de medicamento medidos en miligramos, ¿sí?, que es necesaria para lograr un determinado efecto, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la dosis del medicamento, sería la potencia. Luego tenemos eficacia, ¿sí?, que es el máximo nivel, digamos, de respuesta que puede tener un fármaco, y sirve en realidad para medir o para saber, mejor dicho, para saber hasta dónde puede llegar a actuar dentro del organismo ese fármaco. Y segundo, reversibilidad, o también la capacidad de separación de un medicamento de su receptor, ¿sí? Que es, digamos, el concepto inverso a lo que sería la afinidad, ¿sí? Y en este caso, cuanto menos reversibilidad tenga, más va a durar el efecto dentro del cuerpo, ¿sí? Por otro lado, tenemos las diferencias con lo que es la farmacocinética, porque la farmacodinámica no es lo mismo que la farmacocinética, ¿sí? Y muchas veces se confunden los dos términos. Bien, tienen orígenes comunes, pero no significan lo mismo. Bien, entonces la farmacocinética, ¿sí?, estudia la manera en la que el cuerpo absorbe, metaboliza y expulsa los medicamentos. Bien, en cambio la farmacodinámica es la encargada de estudiar esos efectos, ¿sí? Los dos en realidad tienen en común algo, que son parte de las ciencias farmacéuticas, ¿sí? Lo que se denomina farmacología. Bien, y la farmacología es esta disciplina que analiza cómo los productos químicos pueden alterar los mecanismos fisiológicos y bioquímicos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el medicamento en nuestro cuerpo pasa por diferentes etapas, ¿sí? Cuando uno lo ingiere, ¿no? Bien, y lo que son las ciencias que se ocupan de analizar ese comportamiento, ¿sí? Estudian todo lo que son los procesos LADME, que es absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Que en realidad se trata como si fuese una hoja de ruta que describe cómo pasan los fármacos por el organismo y cómo cambia
¿sí? En función a la dosis, en función al paso del tiempo. Bien, y a la hora de prevenir y a la hora de tratar las patologías, es necesario que ustedes conozcan estas etapas. ¿Sí? También tengan siempre en cuenta lo siguiente, que cada cuerpo tiene su propia manera de asimilar el principio activo de las medicinas. ¿Sí? Pero todas siguen el proceso LADME. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, comenzando por la L, que es liberación, ¿a qué hace referencia? A la forma de administración de los medicamentos y también a su composición. ¿Sí? Bien, si hablamos de la composición, muchas veces vamos a encontrar el principio activo mezclado con otras sustancias. ¿Sí? Y ustedes saben que las formas de administración son variadas y cada una tiene su tiempo. ¿Sí? Forma oral, forma anal, forma muscular, intravenosa. Bien, siguiendo por la absorción, ¿sí? ¿Qué pasa? El principio activo, una vez que, por ejemplo, una cápsula, ¿sí? Que la administramos por forma oral, ¿sí? Una vez que ingresa al cuerpo, el principio activo, ¿qué hace? Se libera dentro del cuerpo, ¿sí? Una vez que se libera dentro del cuerpo es cuando empieza la etapa de absorción, que sería la primera transformación, ¿sí? Que en realidad se denomina metabolismo de primer paso. Bien, que en realidad se realiza ¿dónde? En el hígado, para después poder pasar a la sangre. ¿Sí? Después tenemos distribución, que es la segunda paradita del principio activo, que es el corazón. ¿Sí? Y del corazón, de ahí pasa a todos los tejidos y puede ir transportando las proteínas presentes que tenemos dentro de la sangre, que es el plasma, ¿no? ¿Sí? Bien, después tenemos metabolismo, ¿sí? Que en realidad son todos estos cambios químicos que produce, digamos, el medicamento dentro del cuerpo y que pueden ser de varios tipos y con distintos efectos. Y por último, tenemos lo que es la excreción, ¿sí? Que acá entra en juego lo que es la excreción renal y lo que es el metabolismo hepático, que son las principales vías de eliminación de los residuos del medicamento que no ha sido administrado. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Che. Bien. Antes de seguir con otra cosa. A ver. ¿Alguien sabe qué es la acción farmacológica? ¿No? En realidad la acción farmacológica, que quizás muchas veces la van a sentir nombrar, por eso me gustaría que la sepan, se define como la modificación en realidad de una función orgánica inducida por el fármaco. Y después tenemos el efecto farmacológico, ¿sí? Que hace referencia a las consecuencias de esa acción, ¿sí? Que puede ser apreciada también por el observador, ¿sí? Que puede en realidad medirse estudiando la reacción entre la magnitud de la respuesta y la dosis que se administró, ¿sí? Y según ese mecanismo de acción, los fármacos en realidad se clasifican en dos: fármacos de acción inespecífica y fármacos de acción específica, por si alguno
lo quiere buscar. ¿Sí? Si a alguien le interesa saber un poco más del tema, puede buscar, como les dije recién, todo lo que es efecto farmacológico y acción farmacológica. ¿Sí? Y mecanismos de acción también, si quieren ampliar el tema. Bien, por otro lado tenemos lo que son los receptores, que en realidad los receptores son macromoléculas de naturaleza proteica que están asociados a veces a ciertos radicales lipídicos, o hidrocarbonados que en realidad están localizados en lo que es la membrana externa de las células, ¿sí? En el citoplasma o también en lo que es el núcleo celular, que en realidad cuenta con 3 dominios que son básicos, ¿sí? Y también hay muchos fármacos que actúan como agonistas o antagonistas de receptores, ¿sí? Y en realidad los requisitos básicos que tiene que tener un receptor farmacológico son los siguientes: la afinidad por el fármaco, ¿sí? Que es la afinidad con la que ese fármaco se fija, ¿sí? Por más que el fármaco tenga una concentración muy pequeña. Después tenemos lo que es la especificidad, ¿sí? Bien, que gracias a ella se puede distinguir entre una molécula y la otra, ¿sí? Por más que estas moléculas por ahí sean parecidas. Y por otro lado tenemos la eficacia, ¿sí? O la actividad intrínseca, ¿sí? Que es la capacidad que tiene de modificar diversos procesos de transducción de respuesta celular y generar respuestas biológicas. ¿Bien? Y por otro lado, yo le dije que los fármacos, ¿sí? También la acción de estos fármacos que tienen sobre los receptores, tenemos agonistas y antagonistas, ¿sí? Los agonistas tienen elevada eficacia, tienen una respuesta máxima, y los antagonistas, tienen eficacia casi nula. ¿Sí? Después hay, para que sepan solamente, agonistas parciales, agonistas inversos. ¿Sí? Bien, por otro lado, ahí está. Por otro lado, ¿sí? Los efectos farmacológicos. Bien, ¿qué son? Son variables según la acción farmacológica. Por ejemplo, de efecto farmacológico, el medicamento para la fiebre, ¿sí? ¿Cuál sería el efecto farmacológico que causa el medicamento para la fiebre? Se supone que la disminución de la temperatura corporal, ¿no? Si yo me tomo un medicamento para la fiebre. Sí, sí. Bien. Entonces, claro. Sí, si yo me tomo un, a ver, ¿qué otro? Un anticoagulante. ¿Para qué me tomo un anticoagulante? ¿Cuál se supone que es el efecto farmacológico de un anticoagulante? Disminuir lo que sea coágulos. Para aliviar la sangre, para que o sea, la palabra lo dice, anticoagulante. Bien, para que la sangre no se coagule. Bien, bien. A su vez, los efectos farmacológicos pueden ser de varios tipos, ¿sí? Efecto primario, que esto es tema de evaluación porque me acuerdo, efecto primario, ¿sí? Que son los efectos esperados por el fármaco. Se supone que si me tomo un fármaco para la fiebre, que me disminuya la temperatura corporal. Es un efecto primario, es el efecto esperado para ese fármaco. Después tenemos efecto placebo, ¿sí? Que se trata de
efectos que no tienen relación con el fármaco. ¿Sí? Luego tenemos efecto colateral, que son efectos generados por las manifestaciones deseadas del medicamento, ¿sí? Del efecto primario, y el efecto tóxico, que se trata de efectos reducidos por el exceso muchas veces de la dosis recomendada del fármaco, ¿sí? Que puede causar toxicidad. Y por último tenemos efecto letal, que en realidad son manifestaciones biológicas producidas por el medicamento que pueden llevar a la muerte del paciente. Bien, entonces ténganlo en cuenta que los efectos farmacológicos pueden ser de varios tipos: efecto primario, placebo, colateral, tóxico y letal. ¿Sí? En el examen yo les voy a dar varios tipos de efectos y ustedes me van a tener que marcar cuáles son los efectos farmacológicos, los tipos. Entonces, anótense: primario, placebo, colateral, tóxico y letal. ¿Sí? No se me olvide. Bien. Por otro lado, farmacología. ¿Sí? Es la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, o sea, sus orígenes o de dónde provienen, estudia lo que es su síntesis, ¿sí? Estudian si son de origen natural o si no, estudia todo lo que son las propiedades físicas, las propiedades químicas, ¿sí? Todas sus acciones, ¿bien? Estudian, a ver, todo lo que es la parte fisiológica, la biología celular, perdón, la biología molecular, ¿sí? Cómo se mueve sí, cómo se mueve el fármaco dentro del organismo, cómo se sitúa, dónde se sitúa, de qué manera. Bien, estudia todo lo que es las formas de administración. Bien, y ahí podemos también, dentro de la farmacología tenemos, acuérdense, la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Sí? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, la farmacología clínica, ¿sí? Que en realidad es la aplicación en la que el paciente, ¿sí? Ve todo lo que son los conocimientos, ¿sí? Ellos estudian todo lo que es las aplicaciones, digamos, benéficas de los agentes químicos para prevenir, para diagnosticar, para tratar enfermedades, ¿sí? Y existen varias etapas de conocimiento farmacológico. Bien, dentro de esas etapas, por ejemplo, tenemos, a ver, el comprimido que se administra a un paciente, ¿sí? En realidad el comprimido es el resultado, digamos, final de la participación de un montón de personas, ¿sí? A lo largo de un periodo larguísimo de investigación, ¿sí? Que es muy costoso, ¿bien? Para poder llegar a este producto final que es el comprimido. ¿Sí? Ellos pasan por todo un proceso muy largo para llegar a lo que es el comprimido. ¿Sí? Por eso muchos medicamentos nuevos son muy costosos. ¿Por qué? Porque primero se requiere del descubrimiento, después se requiere de un aislamiento, después se requiere de una purificación del principio activo, luego se vienen todo lo que son los estudios preclínicos, luego los estudios clínicos, después se debe hacer, por ejemplo, a ver, la vigilancia postmercado en los pacientes, ¿sí? Para determinar, qué sé yo, reacciones adversas, patrones de uso, ¿sí? Eventuales indicaciones nuevas. ¿Bien? Entonces, por eso, muchas veces todos los que son, o la mayoría de las veces, los medicamentos nuevos son muy costosos, porque lleva un proceso muy largo. Por eso pasa con los genéricos, que ¿por qué salen más económicos que los de marca? Porque no llevaron todo este proceso, llevan, por decirlo de una manera, la mitad del proceso. ¿Sí? Entonces salen mucho más económicos. ¿Bien?
Entonces, dentro de las áreas de la farmacología, ¿sí? La farmacología se encarga de varias áreas de estudio, ¿sí? Una, el estudio del fármaco en sí mismo, o sea, el origen, lo que es la síntesis, lo que es la estructura química, ¿sí? Lo que son las presentaciones farmacéuticas, ¿sí? En realidad es la primera área de interés de la farmacología, es el punto de partida, el estudio del fármaco, ¿sí? Después se estudia, ¿qué? El estudio de la investigación, de la interacción, perdón, no de la investigación, de la interacción del fármaco con los organismos, ¿sí? Ahí estudian lo que son acciones moleculares, acciones celulares, hasta el efecto en el organismo, ¿sí? A ver, ¿qué hace el fármaco al organismo? ¿Bien? Después tenemos farmacología clínica, ¿sí? Que acá estudian todo lo que son las propiedades, todo lo que son los efectos de los fármacos en individuos sanos y también en individuos enfermos, ¿sí? Ahí ven la eficacia, ven la potencia del fármaco, ven las reacciones adversas, ¿sí? Después tenemos la farmacoterapéutica, que ¿qué hace? Investiga, ¿sí? El uso de los fármacos para tratar o para prevenir enfermedades, ¿sí? ¿Bien? Ahí ellos ven los mecanismos de acción. Bien, después tenemos la parte de toxicología, ¿sí? Que también es otra rama muy importante, que acá que estudian todos los efectos nocivos de los fármacos, ¿sí? Bien, también estudian lo que es los mecanismos y todo lo que son las circunstancias que favorecen a la aparición de la toxicidad del fármaco. Por otro lado, tenemos la epidemiología. Oh, qué malo que soy con estos nombres. Que en realidad, ¿qué hace la farmacoepidemiología? Estudia todo lo que son los efectos, tanto benéficos como los efectos perjudiciales de los fármacos. ¿Sí? Y por último, tenemos la farmacoeconomía, ¿sí? Que es el área, digamos, más difícil de manejar. ¿Por qué? Porque a veces ir en contra de las opiniones médicas o de los médicos y también de los usuarios es difícil. Pero en realidad, ¿qué hace la farmacoeconomía? Estudia el impacto del costo del medicamento en relación al costo de la enfermedad, ¿sí? Ellos lo estudian desde un punto de vista individual y social también, que muchas veces esto significa analizar costos de desarrollo, de elaboración, de promover el medicamento. ¿Sí? Está todo en realidad reguladito. ¿Sí? Que es la parte, digamos, más difícil. Entonces, a mí que me interesa que sepan que dentro de las áreas de farmacología, ¿sí? La farmacología se ocupa de varias. ¿Cuál es? El estudio del fármaco en sí mismo, ¿sí? Luego el estudio de la interacción del fármaco con los organismos, digamos, vivos. Luego tenemos farmacología clínica, que estudia las propiedades y los efectos de los fármacos en individuos tanto sanos como en individuos, digamos, enfermos. Farmacoterapéutica, ¿sí? Que investiga el uso médico, digamos, de los fármacos para tratar y para prevenir enfermedades. Toxicología, ¿sí? Que es una de las áreas más importantes, como le dije antes. Farmacoepidemiología, que estudia los beneficios y también los efectos perjudiciales de los fármacos. Y por último, farmacoeconomía, ¿sí? Bien, que estudia el impacto del costo de los medicamentos en relación al costo de la enfermedad. Bien. Próxima clase, formas farmacéuticas, ¿sí? ¿Qué son las formas farmacéuticas? Son diferentes formas, como dice ahí, de presentar los medicamentos y de combinarlos también para ser administrados al organismo, ¿sí? Y es una presentación que implica
un conjunto de aspectos relacionados con lo que es la dosificación, la administración, la fase predominante, la estabilización y también el lugar de absorción de los principios activos. Entonces, ¿qué son las formas farmacéuticas? Son disposiciones individualizadas, ¿sí?, en las cuales se adapta a esta sustancia medicinal que es el principio activo y también a su excipiente, ¿sí? O sea, es la forma de preparar un medicamento con el fin de ser administrado, ¿sí? Y hay diferentes tipos, podemos decir, de formas farmacéuticas según su estado, ¿sí? Tenemos las sólidas, las líquidas, las semisólidas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que son las formas farmacéuticas sólidas, tenemos lo que son tabletas, ¿sí?, cápsulas, comprimidos, ¿bien? Lo que son los granulados, lo que son los polvos, lo que son los óvulos, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de formas farmacéuticas líquidas, los jarabes, ¿qué más? Formas farmacéuticas líquidas. Los inyectables, ¿sí? Las soluciones. Juliet, ¿querías decir algo? Porque te interfiere, no sé si tenés puesto auriculares, pero interfiere y no se escucha nada. O cremas, eso decía. Ahora sí, ¿cómo? ¿Pomadas o cremas? Bien. Esas son semisólidas, Ah, disculpe. ¿sí? En líquidas estábamos hablando, dije jarabe, dije inyectables y dije soluciones. ¿Qué más hay? Lo que nosotros nos colocamos en los ojos, en los oídos. ¿Qué es? Gotas, ¿Líquidas, sólidas o semisólidas? líquidos. Las gotas son líquidas Las también. gotas. Bien, bien, Ampollas bebibles. bien, me gusta. Y después las semisólidas, que son las que dijo Juliet. Pastas, geles, pomadas, cremas, ¿sí? Que la clase que viene vamos a ver cada una de ellas. Y vamos a ver también las vías de administración, ¿sí? ¿Quién me puede nombrar alguna vía de administración antes que nos vayamos? Que se pueda administrar un medicamento. ¿Cómo administrar? No entiendo. ¿Vía intravenosa? Sí. Esa me gusta. Oral. ¿Qué más? Esa me gusta. Vía oral, vía intravenosa. Intramuscular. Exacto. Bien. Sí. Bueno, intramuscular, intravenosa sería parenteral. Todo. Parenteral. Lo juntamos, después lo subdividimos, no hay problema. Por ejemplo, un aerosol, ¿qué vía es? Inhalatoria. Sí, Inhalatoria, todo lo que son los aerosoles. Bien, después, una crema, ¿qué vía de administración tiene? Un gel, un ungüento. Dérmica. Bien, o tópica, bien, me gusta. Sí, o subcutánea también, bien. Un óvulo. ¿In vitro? ¿Eh? Vaginal. Bien, o rectal. Un enema, por Bien. ejemplo. A ver. ¿Sí? Bueno, de eso vamos a hablar la clase que viene también.
Bien, entonces hablamos de las vías de administración y de las diferentes formas farmacéuticas. ¿Sí? Bien. Y después voy a abrir el campus virtual. Denme un segundo. Acá, antes de retirarnos, esperen que voy a sacar esto porque si no, tengo que andar mirando la otra compu para verlos. Ahí está. Campus virtual. Antes de irse, recuerden, 21, 22 y 23 de octubre, examen del módulo número 1. Sí, Ay, digo, me sacaron todo digo, no tengo ningún curso, casi me muero. No se me ve nada a mí. ¿No? ¿Qué te quedó la pantalla en negro? Y se ven 3 compañeros nada más. Quizás a lo mejor, a ver, claro, desde el celu, tenés que ir a... Ahí. Sí, Ahí la veo. a cambiar diseño. Ahí Bien. la veo. También descárguense, ¿sí? Para la clase que viene, el segundo PDF, que es Nociones de Farmacología. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito ahí de qué es una droga, qué es un fármaco, qué es un principio activo, qué es un medicamento. Otra vez, vamos a retomar ahí un poquito, ¿sí? Vamos a hablar de también lo que son las drogas semisintéticas, lo que son las drogas sintéticas, por otro lado, que esa parte la vimos, pero medio ahí por arriba, ¿sí? Pero algo que sí le vamos a hacer mucho hincapié, que no quiero que ustedes se confundan, ¿sí? Es el tema de las formas farmacéuticas, ¿sí? Que hay diferentes, porque me sucede mucho en los exámenes, lo voy viendo, de que yo les coloco varias formas farmacéuticas y digo, bueno, por favor, ustedes tienen que marcarme las formas farmacéuticas sólidas. Y marcan cualquier cosa. ¿Sí? Y se me confunden la líquida, la semisólida con las sólidas. ¿Sí? Todo, Noelia, queda grabado. Todas las clases quedan grabadas. Todas. ¿Sí? Y otra cosa, antes que nos retiremos.